Cristiano Ronaldo es conocido mundialmente por su habilidad en la cancha y por ser un ícono del deporte. Pero hay algo en su vida que nunca imaginó que sería cierto hasta ese momento. Cuando regresó a Portugal después de un gran partido, su mente estaba ocupada con los desafíos de su carrera y las celebraciones de otra victoria, pero un encuentro inesperado cambiaría su vida para siempre. Mientras camina por las calles de Lisboa, Cristiano se encuentra con un hombre sin hogar, aparentemente inútil a los ojos de la sociedad, pero que, al hablar, revela un secreto que desafía la lógica y el destino. Lo que no sabía es que ese encuentro sería el punto de inflexión en su propia historia. Imaginemos por un momento el shock de descubrir que el hombre sentado en la acera, con ropa sucia y aspecto demacrado, es en realidad nuestro hermano perdido desde hace más de 20 años. Este hombre, un completo desconocido, lleva consigo el dolor de un pasado perdido y la fuerza para superar algo que nadie podría imaginar. La revelación de que este hombre sin hogar es en realidad alguien de su propia familia sería difícil de creer. Pero eso es exactamente lo que le pasó a Cristiano Ronaldo. A medida que se desarrollaba la historia de vida de este hombre, un secreto que nunca imaginó salió a la luz, y el destino, con su giro imprevisto, finalmente reunió a los dos hermanos de una manera sorprendente y emocionante. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿hasta qué punto el destino nos guía sin que nos demos cuenta? ¿Cómo es posible que algo tan impactante y transformador ocurra de manera tan inesperada? Para Cristiano, este descubrimiento fue más que una historia de reencuentro familiar. Fue un despertar a la verdadera importancia de los vínculos humanos, a la profundidad de la vida más allá de las glorias del fútbol y al poder del destino que a veces nos reserva las mayores sorpresas cuando menos las esperamos. Cristiano Ronaldo, ícono del fútbol mundial, regresó a Portugal después de otro gran partido con su selección. Su mente estaba ocupada con los innumerables logros y desafíos de su carrera, lo cual era natural para alguien de su nivel. Siempre ha sido reconocido no solo por su talento inigualable, sino también por su disciplina y determinación. Sin embargo, a ese regreso, algo extraordinario estaba por suceder. Él, que siempre tuvo los focos sobre él, nunca imaginó que, al regresar a su país, se toparía con un misterio capaz de cambiar su vida para siempre. Cuando bajó del avión y sintió el aire portugués rozando su piel, algo se sintió diferente. Su destino, normalmente trazado por victorias y récords, estaba a punto de entrelazarse con el de alguien desconocido, pero cuyo vínculo con él podría ser más profundo de lo que jamás imaginó. Cristiano sabía que Portugal siempre lo había recibido con los brazos abiertos y él, a su vez, siempre se esforzó por retribuir al país que lo vio crecer. Pero este regreso tuvo un tono diferente. Su mente, mientras reflexionaba sobre el éxito alcanzado, también lo empujaba hacia algo más, algo que aún no sabía qué sería, pero que sentía como un susurro en lo profundo de su alma. No regresaba solo para descansar o celebrar sus logros. Algo le esperaba en Portugal, algo que nunca pensó que descubriría. Y, mientras caminaba por las calles de Lisboa, ese sentimiento no hizo más que crecer. El reencuentro con su propio pasado parecía inevitable, pero nadie podría haber predicho el cambio que este momento traería. Como todo gran deportista, Cristiano tenía la costumbre de centrarse en lo que tenía delante. Pero ese regreso le hizo mirar atrás. Él no lo sabía, pero estaba a punto de vivir una experiencia que lo conectaría de manera única con el pasado de alguien que, hasta ese momento, era un completo desconocido. Lo que no sabía era que, en ese momento, estaba a punto de cruzarse en el camino de una historia de vida que, durante mucho tiempo, había estado marcada por el abandono, la separación y el dolor. El destino,
Misterioso como siempre, parecía querer demostrarle que no todo en la vida estaba bajo control, y que incluso él, el gran Cristiano Ronaldo, estaba a merced de las sorpresas que el mundo le ofrecía. Cristiano paseaba por las calles de Lisboa, todavía inmerso en sus pensamientos. El resplandor de las luces de la ciudad se reflejó en sus ojos, pero algo diferente llamó su atención ese día. Al pasar por una de las plazas más concurridas, vio a un hombre sentado en la acera, en muy malas condiciones. La figura parecía fuera de lugar, casi como una sombra en la ciudad iluminada. Una persona sin hogar que parecía no pertenecer allí, pero al mismo tiempo era parte de esa escena. Cristiano, siempre curioso por las historias de vida que se cruzaban en su camino, no pudo evitar acercarse. Sabía que, como ser humano, su misión no era solo marcar goles, sino también generar una profunda diferencia en las vidas de aquellos a quienes podía llegar. Cristiano no sabía exactamente por qué, pero algo lo impulsó a acercarse al hombre. Tal vez era la forma en que estaba sentado, mirando al suelo, perdido en sus pensamientos. Quizás fue el hecho de que, incluso como estrella internacional, siempre se vio a sí mismo como alguien mucho más humano que las estadísticas y los títulos que lo definían. Al acercarse, notó que el hombre parecía demacrado, pero su expresión, aunque cansada, transmitía una tranquila sabiduría. Fue un momento de conexión casi instantánea, algo que Cristiano, en su vida llena de fama y expectativas, rara vez sintió. Allí, en ese momento, el famoso futbolista estaba a punto de descubrir que incluso los encuentros más inesperados pueden ser la clave para un cambio profundo. Él aún no lo sabía, pero ese hombre podría ser la pieza que faltaba en su rompecabezas. La aproximación de Cristiano fue lenta y respetuosa, como si no quisiera invadir el espacio del otro, pero también sintiera que el intercambio sería importante. Nunca imaginó que al hablar con ese hombre sucedería algo tan impactante. La conversación, que comenzó sencilla, como cualquier interacción entre dos personas en el mismo espacio, se hizo más profunda, y la historia del hombre sin hogar comenzó a adquirir contornos más dramáticos y misteriosos. Cristiano, que Buenaventuros siempre había estado acostumbrado a enfrentarse a rivales con millones de espectadores, ahora se encontraba en un momento íntimo, con un ser humano común, más alejado de sus victorias, pero igualmente significativo. El encuentro apenas comenzaba, pero Cristiano sentía, en su intuición, que estaba a punto de escuchar algo que cambiaría su perspectiva de la vida. Cristiano Ronaldo, como cualquiera que lleva una vida llena de responsabilidades y presión, no estaba preparado para lo que vendría después. Cuando se acercó al hombre y comenzó una conversación casual, no tenía idea de que eso cambiaría su vida. Al escuchar la voz del hombre sin hogar, un hombre llamado Paulo, sintió una mezcla de compasión y curiosidad, algo que, a pesar de su fama, nunca imaginó que experimentaría tan intensamente. La historia que contó Paulo no era solo la de un hombre perdido en las calles de Lisboa, sino la de alguien que cargaba consigo el peso de un pasado de dolor y abandono, un misterio oculto que apenas sabía que lo esperaba. Cristiano, al principio indeciso, pronto se dio cuenta de que había algo más profundo en ese encuentro. La mirada de Paulo estaba llena de una tristeza inexplicable, pero también había algo familiar en ella, algo que Cristiano no pudo identificar en ese momento. La conversación, que comenzó como un intercambio común entre dos desconocidos, pronto adquirió un tono más personal. Paulo habló de su vida en la calle, de sus dificultades, de sus pérdidas, y por duras y dolorosas que fueran las palabras, Cristiano sintió una conexión creciente con él. Nunca imaginó que algo tan simple como una conversación pudiera llevarlo a tal momento de introspección. Cristiano, tan acostumbrado a la atención de las cámaras y del público, se encontró en una situación vulnerable, escuchando y conmovido por una historia que nunca imaginó que escucharía.
La reacción inicial de Cristiano estuvo marcada por una oleada de empatía, algo que rara vez mostraba públicamente. El ícono del fútbol mundial, el hombre que solía ser sinónimo de fuerza y éxito, ahora se vio afectado por una realidad dura y cruel que nunca antes había experimentado. Sabía que muchas personas estaban pasando por dificultades, pero lo que él sentía en ese momento era diferente. Había algo en Paul, algo en su historia, que lo conmovió de una manera que no podía explicar. La realidad de las calles, el dolor y el abandono de un ser humano estaban más cerca de él de lo que jamás había imaginado. Y a medida que avanzaba la conversación, Cristiano se dio cuenta de que la vida, con todos sus altibajos, estaba a punto de ofrecerle algo que no podía ignorar: un misterio, un secreto, una conexión que desafiaba todo lo que creía saber sobre su propio destino. Mientras hablaba con Pablo, ocurrió algo extraño. Cristiano, un hombre que ya había afrontado grandes retos dentro y fuera del campo, empezó a notar una extraña similitud en la mirada de Paulo. Fue una mirada profunda, llena de historias no contadas, pero al mismo tiempo familiar. Algo dentro de él se despertó, como una llama que había estado extinguida durante años y ahora comenzaba a brillar intensamente. Cristiano no podía entenderlo del todo, pero sabía que había una conexión que iba más allá de una simple conversación entre un millonario y una persona sin hogar. Lo que sintió fue algo más, algo visceral e inexplicable. El rostro de Paulo, marcado por la dureza de la vida en la calle, reflejaba una expresión que, de alguna manera, evocaba recuerdos del propio Cristiano. ¿Pero qué estaba sintiendo exactamente? Él aún no lo sabía, pero el misterio se iba profundizando. La mirada sin palabras de Paulo parecía un espejo del propio Cristiano. Sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo. El tipo de emoción que nadie espera sentir, especialmente en una situación tan improbable. El millonario, que siempre había tenido una identidad tan bien definida, ahora comenzó a preguntarse si su vida era realmente lo que parecía ser. Fue como si el destino estuviera jugando con él, creando una situación en la que la línea entre lo conocido y lo desconocido comenzó a desaparecer. Las coincidencias comenzaron a aparecer como pequeñas piezas de un rompecabezas. Él aún no lo sabía, pero estaba a punto de descubrir algo mucho más grande, algo que lo cambiaría todo. Cristiano, sin darse cuenta, estaba inmerso en una profunda reflexión. La familiaridad en la mirada de Paul no era solo una sensación vaga. Había algo concreto allí, algo que lentamente comenzaba a comprender. Se encontró pensando en lo caprichoso que puede ser el destino. Había regresado a su tierra natal, vivía una vida de gloria y ahora, frente a un hombre sin hogar, se encontraba envuelto en un misterio que podría reescribir su propia historia. El encuentro con Paulo, que parecía un día más, se estaba convirtiendo en un viaje de autodescubrimiento, de cambio, y quién sabe, de una nueva identidad que Cristiano nunca había imaginado. Esa mirada familiar pero inexplicable sería la clave de todo. La conversación entre Cristiano y Paulo empezó a profundizarse, y fue entonces cuando el hombre se presentó diciendo: «Mi nombre es Paulo». El simple intercambio de palabras, cargado de un peso desconocido, parecía extenderse en el tiempo. Cristiano, ya profundamente conmovido por la intensidad de la conversación y la sensación de familiaridad, no sabía qué pensar. ¿Cómo podía un hombre tan alejado de su mundo, con una vida marcada por el sufrimiento, ser tan parecido a él, tanto en su mirada como en las emociones que se revelaban en sus palabras? Cuando Paulo dijo su nombre, una sensación extraña y poderosa recorrió el cuerpo de Cristiano. Él no lo sabía, pero en ese momento estaba a punto de adentrarse en un misterio que cambiaría para siempre su comprensión de la familia, el destino
y la identidad. Paulo comenzó a contar su historia de vida, una narrativa llena de tristeza y superación. Describió el trauma de ser separado de su familia cuando era niño, el abandono y los años de búsqueda de respuestas que nunca llegaron. Sus palabras estaban llenas de profundo dolor, pero al mismo tiempo había una fuerza tranquila en su voz. No sabía quién era realmente, y su identidad parecía perdida en el tiempo, en medio de una infancia marcada por la separación y el trauma. Cristiano, escuchando cada palabra, sintió una conexión creciente con ese hombre, pero el misterio no quedó ahí. Paulo no lo sabía, pero su historia estaba a punto de entrelazarse con la de Cristiano de una forma que nadie podría haber previsto. Cristiano, con la mente revuelta, empezó a sentir una conexión inexplicable. Escuchó la historia de Pablo y al mismo tiempo se preguntó si había más en la narración de lo que había imaginado. Lo que inicialmente parecía un encuentro simple, estaba tomando la forma de un rompecabezas que necesitaba resolver. Sintió que faltaba algo esencial para comprender la verdadera conexión entre él y Paul. Las palabras de Pablo tocaron su alma profundamente, y no podía ignorar el hecho de que había un vínculo más profundo entre ellos, un vínculo que parecía trascender la mera casualidad. La historia de vida de Paulo, llena de abandono y de una búsqueda incesante de su identidad, tocó una parte íntima de Cristiano. Sabía que este hombre no era solo un extraño, algo mucho más grande estaba a punto de revelarse. A medida que avanzaba la conversación entre Cristiano y Paulo, algo empezó a suceder dentro de Cristiano que no podía explicar. Sintió, en lo más profundo de su alma, una conexión creciente con ese hombre, un vínculo inexplicable que iba más allá de las palabras intercambiadas. Era como si, de alguna manera, sus vidas estuvieran entrelazadas, como si el destino lo hubiera llevado allí a revelaciones que iban mucho más allá de lo que podía comprender en ese momento. Cristiano estaba acostumbrado a ser la estrella de la historia, pero ahora, escuchando a Paulo, se sintió como un espectador de su propia vida, descubriendo algo profundo sobre sí mismo y lo que realmente significa ser parte de una familia. El sentimiento de conexión creció sutil, pero innegablemente. Miró a Pablo y sintió que algo se estaba revelando. Lo más intrigante para Cristiano fue el hecho de que no podía identificar exactamente qué era lo que le resultaba familiar a Paulo. ¿Sería la mirada? ¿La forma en que hablaba del pasado? ¿O quizás fue el simple hecho de que las historias de dolor y superación de Pablo resonaron tan profundamente en su propio corazón? Fuera lo que fuese, lo que Cristiano sintió no fue un simple caso de compasión. Fue algo más. Empezó a preguntarse, ¿es posible que haya algo entre nosotros más allá de lo que se ve a simple vista? ¿Podría todo esto ser parte de un destino mayor? Mientras Paulo hablaba, Cristiano sintió un torbellino de emociones acumulándose en su interior. Empezó a preguntarse sobre su propia historia, sus propios orígenes y cuánto sabía realmente de ellos. ¿Quién era él realmente? ¿Y quién era Pablo? Era imposible ignorar la sensación de que su encuentro no fue una simple coincidencia. Tal vez, como empezaba a creer, era el destino jugando sus piezas en el tablero de la vida de forma invisible y precisa. La idea de estar compartiendo ese momento con un hombre tan alejado de él, en términos de realidad, pero tan cercano en lo más profundo de su existencia, comenzó a tener todo el sentido. No estaba simplemente escuchando una historia, estaba viviendo un descubrimiento. Y ese descubrimiento, Cristiano lo sabía, podría ser la clave para una nueva versión de sí mismo. La mente de Cristiano estaba acelerada. Lo que acababa de oír no se le escapaba de la cabeza. Paulo, aquel hombre con una vida marcada por el abandono, el dolor y la búsqueda incesante de sus raíces, había tocado algo muy profundo dentro de Cristiano.
¿Cómo pudo alguien tan alejado de tu realidad, con una historia tan dolorosa e incompleta, despertar una conexión tan poderosa? Ese sentimiento inexplicable no lo dejaba en paz. Cristiano sabía que necesitaba entender más, necesitaba encontrar respuestas. No podría ser solo una coincidencia. Algo estaba a punto de revelarse, y él sentía que su vida estaba entrelazada con la de Paul de una manera mucho más significativa de lo que podría haber imaginado. Cristiano no era el tipo de persona que se dejaba llevar solo por emociones o intuiciones vagas. Siempre buscó la verdad, el hecho concreto. Si hubiera algo por descubrir, haría todo lo posible para encontrarlo. Aquel misterio, que comenzó con un simple encuentro, ahora se convirtió en una obsesión. No pudo evitar investigar. La idea de que Paulo pudiera ser alguien de su familia perdida hacía mucho tiempo comenzó a apoderarse de sus pensamientos. No sabía por dónde empezar, pero sabía que tenía los recursos y la determinación para llegar al fondo del asunto. El millonario tenía acceso a todo: registros, archivos y contactos que podrían ayudarle a descubrir la verdad. Decidir investigar fue, para Cristiano, no solo un impulso emocional, sino también racional. No podía ignorar lo que sentía y lo que empezaba a tener sentido. Paul había compartido una historia de separación y pérdida, algo que podría tener mucho más significado del que él imaginaba. Para Cristiano, si eso fuera cierto, si Paulo fuera realmente alguien de su familia, cambiaría su visión de sí mismo, del concepto de familia y de las conexiones humanas. Se encontró ante una revelación inesperada, y lo que más le sorprendió fue que esta búsqueda no se trataba solo de descubrir quién era Pablo, sino de descubrir algo sobre su propia identidad. Sabía que la verdad estaba a su alcance, y esta investigación, que al principio parecía tan improbable, comenzaba a convertirse en uno de los viajes más transformadores de su vida. Cristiano pasó días investigando, rebuscando en registros antiguos, archivos médicos y hablando con cualquiera que pudiera arrojar luz sobre el pasado de Paulo. Con cada documento que encontraba, sentía una mezcla de esperanza y frustración. Había muchas pistas, pero estaban dispersas y era casi imposible conectarlas. Sin embargo, cuando finalmente encontró un viejo registro hospitalario, algo empezó a tener sentido. La fecha, el nombre de Paul y algunos detalles que coincidían con la historia que había escuchado de su boca comenzaron a hacer que las piezas del rompecabezas encajaran en su lugar. Cristiano sintió que se acercaba el peso de la revelación y una sensación de aprensión lo invadió. Ya no era solo una investigación, fue el descubrimiento de un pasado que nunca imaginó. La verdad sobre la infancia de Pablo estaba a punto de ser revelada. Cuando empezaron a llegar los resultados, las respuestas que encontró Cristiano fueron más de las que esperaba. Pablo no era solo un hombre perdido en las calles. Fue una parte vital de su propia historia. La revelación fue devastadora. Paulo había sido reportado como desaparecido cuando era niño, y su familia nunca tuvo respuestas. El dolor de la separación, que vivían tanto Paulo como su familia, comenzó a revelarse. Cristiano sintió un torbellino de emociones, pues sabía que aquella revelación lo cambiaría todo. Estaba a punto de descubrir un vínculo de sangre que existía desde hacía más de 2 décadas y que, hasta ese momento, desconocía por completo. El impacto del descubrimiento fue abrumador, y lo que parecía ser solo un caso de curiosidad se convirtió en un momento decisivo en la vida de Cristiano. Se encontró ante una historia de vida que, aunque desconocida hasta entonces, estaba directamente ligada a su propia existencia. Esta revelación, una infancia compartida, fue un punto de inflexión para Cristiano. No solo porque finalmente entendió el origen del hombre que tenía delante,
sino porque se dio cuenta de que él también estaba inmerso en una historia que trasciende el simple hecho de ser famoso o de haber logrado todo lo que logró en el campo. La conexión con Paul se estaba convirtiendo en algo más que un misterio desentrañado. Se estaba convirtiendo en un descubrimiento de raíces, de identidad y de un pasado que, aunque enterrado, ahora se convertía en la clave para una nueva comprensión del futuro. Cristiano sabía que, con esta revelación, su visión de la familia y de las relaciones humanas nunca volvería a ser la misma. La historia de separación de Pablo no fue solo una cuestión de perder a un miembro de la familia. Fue una historia de dolor, de búsqueda incesante y, sobre todo, de un profundo vacío que se formó en su interior. Cuando Paulo comenzó a relatar el acontecimiento traumático de su infancia, el sentimiento de abandono y desesperación era palpable. No recordaba muchos detalles, pero sabía que algo terrible sucedió ese día, algo que lo separó de su familia para siempre. Durante los años que siguieron, sus padres hicieron todo lo posible para encontrarlo, pero, como muchas historias trágicas, el destino pareció jugar con el dolor de la espera. Cada intento de encontrarlo era un recordatorio de que el tiempo y la distancia lo alejaban cada vez más de las personas que lo amaban. Cristiano, al escuchar la historia de Paulo, sintió que una ira silenciosa crecía dentro de él. Sabía que el dolor de perder a alguien tan cercano es algo que nadie debería tener que afrontar, especialmente de manera tan abrupta y sin explicación. Con cada palabra que decía Paulo, Cristiano imaginaba cómo sería para él, un joven con tantos sueños y posibilidades, perder la conexión con su propia familia de una manera tan cruel. Lo que más conmovió a Cristiano fue el hecho de que Paulo, aunque separado de su familia, nunca perdió la esperanza. Continuó su búsqueda, incluso por las calles, sin saber con certeza si sus padres aún vivían o si el destino lo había condenado al olvido. La separación de Pablo no fue solo física, sino emocional, dejando profundas cicatrices en su espíritu. Vivió durante años como un hombre sin identidad, sin saber de dónde venía, sin una familia que lo apoyara, sin un nombre que reconocer. Esta soledad forzada moldeó su visión del mundo y su lucha por la supervivencia. Ahora, mientras le contaba su historia a Cristiano, finalmente comprendió que el mayor sufrimiento de todos no era estar solo, sino el hecho de no haber recibido nunca respuestas. Estaba esperando algo que nunca llegaría, la oportunidad de reencontrarse con su familia. Ese vacío, ese agujero en el alma, fue la marca que permaneció con Paulo durante toda su vida, hasta ese momento, cuando las piezas empezaron a encajar, y el encuentro con Cristiano Ronaldo se convirtió en clave para su reencuentro con el pasado. Cuando Cristiano descubrió la verdad, no fue solo un shock. Fue una tormenta de emociones que recorrió su ser. La revelación de que Paul, el hombre sin hogar, era su hermano perdido desde hacía más de 20 años, fue algo que nunca podría haber anticipado. Al principio, estaba paralizado y sin palabras. La idea de que alguien a quien ni siquiera conocía, alguien tan alejado de su realidad, fuera en realidad su propia familia, le parecía irreal. Su mente, acostumbrada a lidiar con grandes emociones en el campo de fútbol, no estaba preparada para afrontar el torbellino de sentimientos que surgió con el descubrimiento. Se encontró tratando de comprender cómo esto podía ser posible, cómo un hermano perdido, alguien a quien nunca había conocido, estaba ahora frente a él. La confusión inicial era palpable, pero pronto se convirtió en una búsqueda incansable de respuestas, un deseo de comprender qué sucedió realmente y cómo el destino pudo haber sido tan caprichoso. Para Cristiano, el shock fue aún mayor, al saber que su hermano estaba perdido, a simple vista, sin haber sido encontrado jamás. El dolor de la separación que había vivido Paulo y la angustia de no saber dónde estaba su familia se apoderaron de sus pensamientos.
¿Cómo podría alguien vivir una vida entera sin conocer la verdad sobre sus propios orígenes? Y además, ¿cómo pudo alguien estar tan cerca y al mismo tiempo tan lejos todo este tiempo? Recordó sus propios recuerdos de infancia y empezaron a surgir preguntas. ¿Hubo alguna señal en algún momento de que algo iba mal? ¿Podría haber hecho algo para encontrar a Paul antes? Las respuestas parecían más lejanas a cada momento que pasaba, pero lo que sabía ahora era que la verdad sobre la separación, sobre el abandono, era mucho más compleja de lo que había imaginado. Cristiano, ahora con el corazón pesado y lleno de emociones encontradas, sabía que nada volvería a ser igual. El descubrimiento de su verdadera identidad, de su conexión con Paul, no solo cambiaría la forma en que veía a su propia familia, sino también el mundo que lo rodeaba. El hermano que nunca supo que tenía ahora estaba allí, frente a él, y con él una historia que necesitaba ser contada. La verdad, por impactante que fuera, ahora se revelaba, y con ella, la misión de restablecer los lazos perdidos. Cristiano sabía que, a partir de ese momento, no solo tendría que lidiar con el impacto del descubrimiento, sino también con la responsabilidad de reconstruir la relación con su hermano perdido y restaurar la historia de vida que Paulo se había visto obligado a vivir en las sombras. A medida que Paulo empezó a hablar más sobre su infancia, un sentimiento inquietante comenzó a crecer dentro de Cristiano. Los recuerdos de Paulo, fragmentados y llenos de dolor, parecían alinearse, inexplicablemente, con sus propios recuerdos de infancia. Cada detalle que Paulo compartía sobre los momentos antes de ser separado de su familia, el sentimiento de abandono, las tardes pasadas con sus padres, incluso la nostalgia que sentía, parecía reflejarse en los recuerdos de Cristiano de una manera extraña. Nunca imaginó que una simple mirada al pasado de otra persona pudiera traerle tantos recuerdos personales, como si estuviera reviviendo su propia infancia mientras escuchaba a Paul. Cristiano, aunque tuvo una vida marcada por logros y glorias, se sintió profundamente conmovido por las palabras de Pablo. Comenzó a darse cuenta de que, sin importar cuán diferentes hubieran sido sus historias de vida, había una conexión que trascendía sus circunstancias. Fue como si el destino hubiera entrelazado sus vidas de una manera que él nunca podría haber imaginado. Paulo describió sus primeros recuerdos con una claridad que le rompió el corazón. Y Cristiano, al escuchar esas palabras, empezó a darse cuenta de que, de alguna manera, lo que Paulo vivía, él también lo vivía en espíritu. El anhelo, el vacío, el miedo a perder a un ser querido. Todo esto encontró eco en su propia historia. ¿Cómo pudo haber sido tan ajeno al sufrimiento de alguien que de alguna manera había compartido una parte de su propia infancia con él? El dolor de Pablo no era solo su dolor, sino el dolor de un hermano perdido, y comenzó a dolerle en el pecho. Las similitudes no se limitaban a los recuerdos, sino que se extendían a los sentimientos más profundos que ambos llevaban. Cristiano, al comparar estos recuerdos con los suyos, tuvo una poderosa intuición. Los lazos familiares son más fuertes de lo que imaginamos, y el destino puede ser increíblemente irónico al revelar estas conexiones en los momentos más inesperados. La sensación de que algo más grande los había unido parecía ahora más clara. El hecho de que, incluso después de tantos años separados, sus historias se conectaran tan profundamente hizo a Cristiano reflexionar sobre lo que él creía que era el verdadero significado de la familia. Todo lo que había pasado en su vida, todas sus victorias y logros, lo habían preparado para este momento específico. Sabía que, ahora, la búsqueda para comprenderse a sí mismo y a su hermano sería más que un simple descubrimiento. Sería la reconstrucción de un pasado perdido y una transformación en su forma de ver el mundo y las conexiones humanas. Con el peso de la revelación en su mente, Cristiano sabía que la única manera de confirmar
Lo que su corazón ya intuía era a través de la búsqueda de documentos y registros. No podía simplemente aceptar las palabras de Pablo como la única prueba de la conexión entre ellos. Pese a todo lo que sentía, sabía que una confirmación oficial y concreta sería crucial para dar credibilidad al descubrimiento y, sobre todo, para asegurar que todo lo que estaba sucediendo era real. No era solo una cuestión de emociones, sino de verdad. Y Cristiano no era alguien que actuara sin buscar la verdad. Su búsqueda comenzó en viejos archivos, hospitales, registros de personas desaparecidas e incluso instituciones de asistencia social. Cristiano, con todo su acceso y recursos, se lanzó a esta misión con una determinación que pocos podrían imaginar. Estaba acostumbrado a perseguir goles, pero nunca como ahora. Lo que buscaba no era un gol, ni una victoria en el campo de fútbol. Buscaba algo mucho más valioso, la confirmación de un vínculo de sangre perdido, de una historia de vida que nunca había conocido. Cada documento que encontraba parecía ser una pista que lo acercaba a Paul y a una verdad que no sabía que necesitaba descubrir. Con cada documento que examinaba, con cada registro que investigaba, la sensación de que estaba cerca de la respuesta se intensificaba. Esta búsqueda se convirtió en un viaje de autodescubrimiento para Cristiano. Mientras revisaba los documentos, se encontró reflexionando sobre su propia vida, sus propias raíces y lo desconectados que a menudo estamos de la verdadera esencia de nuestras familias y nuestra identidad. La búsqueda de Paulo fue más que una investigación de desaparición. Fue una investigación sobre quién era realmente Cristiano, qué compartía con los demás y los vínculos invisibles que nos unen. Cada página pasada, cada pieza de información encontrada era una pieza de un rompecabezas que lo acercaba a un final que no podía prever, pero que sabía que cambiaría su vida para siempre. Después de semanas de investigación, Cristiano se dio cuenta de que había llegado al punto crucial de su búsqueda, la prueba de ADN. A pesar de todas las pistas y documentos que había encontrado, nada podía reemplazar la confirmación científica. Lo que sentía en su corazón necesitaba ser validado por medios concretos. Fue una decisión difícil, pero necesaria. La sensación de incertidumbre aún flotaba en el aire, y sabía que sin confirmación, él y Paulo quedarían para siempre, atrapados en un limbo de dudas. La prueba de ADN, por tanto, no era una mera formalidad, sino una clave para descubrir la verdad. Era la respuesta definitiva que había estado buscando, una pieza faltante que uniría definitivamente todo el rompecabezas. Cristiano, aunque acostumbrado a los retos, no se sentía preparado para el impacto emocional que traería la prueba de eventos sintonanos ADN. Aunque sabía que la evidencia lo apuntaba solo en una dirección, el miedo a la confirmación era palpable. Temía que a pesar de todo lo que había sentido, la verdad no era la que esperaba. ¿Qué pasa si la prueba no coincide con tu intuición? No quería dejarse llevar solo por las emociones, pero la conexión con Paulo ya era tan fuerte que sabía que cualquier respuesta que no fuera afirmativa sería una gran pérdida. Las semanas de espera fueron las más difíciles de su vida, con la ansiedad apoderándose de cada momento. Cristiano se preguntó si realmente estaba preparado para lo que esa revelación significaría, no solo para él, sino para toda su familia. Cuando finalmente llegaron los resultados, Cristiano estaba preparado, pero al mismo tiempo, vulnerable. El impacto fue inmediato. Cuando leyó la confirmación de que Pablo era, de hecho, su hermano perdido, una ola de emociones lo invadió. Sabía que se enfrentaba a una verdad que, por inesperada que fuera, era lo que su corazón había sabido desde siempre. Aquel hombre sin hogar, aquel desconocido en las calles de Lisboa, no era simplemente alguien que se había cruzado en su camino por casualidad. Él era, en realidad, la parte de su familia que había perdido hacía tanto tiempo. Lo que parecía
Un encuentro sencillo ahora se estaba convirtiendo en el punto de inflexión más importante en la vida de Cristiano. La verdad era clara, y la confirmación científica la había hecho más real que nunca. Cuando Cristiano Ronaldo finalmente tuvo en la mano los resultados de su prueba de ADN, el peso de la revelación cayó sobre él con una fuerza inesperada. No era solo una confirmación científica lo que buscaba, era la verdad que sentía en su corazón, una verdad que lo conectaba con algo más grande que él mismo. El resultado no podía ser más claro. Pablo era su hermano perdido. Durante más de 2 décadas, sus vidas habían tomado caminos separados, pero ahora, en un momento de pura revelación, el destino se encargó de devolverlos a la conexión que nunca debió romperse. Fue como si, al mirar los documentos y los resultados de las pruebas, Cristiano finalmente entendiera que lo que estaba sucediendo no era solo una coincidencia, era la realización de algo que siempre había sabido, pero que nunca imaginó que fuera posible. La emoción fue abrumadora. Cristiano, que estaba acostumbrado a tener el control sobre las situaciones más difíciles de su vida, ahora se encontraba enfrentando una verdad que no podía controlar: la conexión con Paul, que hasta entonces parecía una mera intuición. Era ahora una realidad científica, y esto lo dejó profundamente conmovido. Sabía que no solo estaba descubriendo a un hermano, sino también desbloqueando una parte de su propia identidad. El impacto de la revelación fue como una ola que barrió su ser. No pudo evitar pensar en todas las cosas que se habían perdido a lo largo de los años, los momentos compartidos, los recuerdos que nunca se crearon, los vínculos que nunca se cultivaron. Paulo no era solo un indigente, un extraño, sino un pedazo de su historia, alguien con quien debería haber crecido y vivido. Cristiano, aunque profundamente conmovido, también sintió una sensación de alivio. El misterio, el vacío que lo acompañaba, ahora estaba lleno de algo mucho más poderoso de lo que había imaginado. Fue un descubrimiento que no solo lo transformó como persona, sino que también cambió su visión sobre la familia y el destino. Miró el papel con los resultados del ADN y no podía creer que en su búsqueda de respuestas había encontrado más que un hermano. Había encontrado una parte perdida de sí mismo. El impacto de aquella revelación se extendió por todo su ser, y al mirar a Pablo, supo que sus vidas nunca volverían a ser las mismas. El reencuentro de dos hermanos separados durante más de 20 años fue, sin duda, el mayor giro de su historia. Cristiano estaba completamente emocionado. Cuando los resultados de la prueba de ADN confirmaron que Paulo era, de hecho, su hermano perdido hacía mucho tiempo, un torbellino de emociones lo invadió. Sabía que esta revelación lo cambiaría todo, pero la intensidad de las emociones era algo que no esperaba. El hombre que conoció en las calles de Lisboa, con una historia de dolor, abandono y superación, no era solo un extraño, sino alguien que compartía la misma sangre, el mismo origen. El shock fue grande, pero la sorpresa fue aún mayor. Cristiano, con toda su fama y éxito, nunca imaginó que un simple encuentro, algo aparentemente tan trivial, pudiera llevar a un descubrimiento tan profundo sobre sí mismo y el significado de la familia. Miró a Paulo, ahora con otra mirada, y se dio cuenta de que, a pesar de todo lo que habían pasado, el destino los había vuelto a unir. Lo que más conmovió a Cristiano fue el hecho de que, durante todos estos años, nunca había sabido que Paulo existía. El vacío de no tener un hermano perdido, de no haber tenido esa parte de su historia, ahora parecía insoportable. Sin embargo, al mismo tiempo, había un sentimiento de inmensa gratitud. Había encontrado a Paulo, y con él, la oportunidad de reconstruir no solo una relación, sino una historia de vida.
La emoción de Cristiano fue indescriptible. No fue solo la sorpresa de descubrir que tenía un hermano, sino la alegría de poder corregir algo que la vida había interrumpido. Ese reencuentro no fue solo una sorpresa para él, fue una segunda oportunidad, una oportunidad de reescribir una parte de su propia historia. Cuando las emociones se calmaron, Cristiano se preguntó qué hacer a continuación, cómo reconstruir una relación que se ha perdido durante tanto tiempo, cómo integrar a Paulo, alguien que nunca supo que existía, en su familia. Sabía que el viaje apenas comenzaba. La emoción de encontrar a su hermano perdido se mezcló con la responsabilidad de reconstruir la conexión con él, algo que ya no podía dejar ir. El impacto de este descubrimiento fue tan profundo que Cristiano supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Lo que parecía un destino marcado por victorias y conquistas, ahora estaba siendo moldeado por los lazos familiares y el descubrimiento de un hermano que, durante tanto tiempo, fue solo un recuerdo lejano. Y con eso, Cristiano supo que la historia de su vida estaba a punto de volverse aún más significativa. Ahora que ha seguido el viaje de Cristiano Ronaldo, un ícono deportivo mundial, y su descubrimiento de un hermano perdido después de 20 años, imagina cómo cambió la vida de Paulo, el hombre sin hogar, de un momento a otro. También te preguntarás, ¿cuántos misterios y giros esconde la vida ante nosotros? ¿Cuántas conexiones importantes aún están por descubrir, esperando el momento adecuado para emerger? Cristiano, con su decisión de investigar y buscar la verdad, encontró no solo a su hermano, sino una nueva comprensión de la familia, del destino y de las sorpresas que nos esperan. Ahora te hago una pregunta. ¿Crees que el destino puede cambiar tu vida en cualquier momento? ¿O somos nosotros, con nuestras acciones y elecciones, quienes forjamos nuestro propio camino? ¿Qué tal darle una oportunidad a lo inesperado? ¿Cuándo fue la última vez que te permitiste una sorpresa, un descubrimiento que lo cambió todo? Si esta historia te conmovió e inspiró un cambio, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte más historias poderosas como esta. Después de todo, nunca sabemos cuándo el destino puede sorprendernos de manera inesperada.